El agujero fiscal será la tumba de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El margen del Estado para reducir costos es tan estrecho como lo que tarda la gente en protestar por la agobiante situación. En Cuba, mientras existió el CUC, las cuentas del país fueron indescifrables. No se podía hacer cálculos ciertos habiendo una moneda con varios valores simultáneos. Incluso el gobierno andaba a tientas y cuando proyectaba una obra, muchas veces el costo lo daba en eufemismo moneda total, que no hacía referencia a ninguna unidad monetaria concreta. Eliminando el CUC y fijada la equivalencia peso-dólar, se destapa lo sabido. El agujero fiscal se gasta por encima de lo que debería y aún la miseria que tiene es una miseria que no puede permitirse. Pero ¿cómo puede un país gastar más de lo que ingresa? De diversos modos. Alguien le regala dinero, Unión Soviética o Venezuela. Alguien le presta dinero que no podrá devolver, Club de París. Genera inflación, impresión monetaria sin respaldo. Se gasta el ahorrado, negativa formación bruta de capital fijo. Así que, en ausencia de que le regalen dinero o de algún tonto útil, término leninista, se lo fíe para mantener el gasto social con que justifica su existencia. El castrismo ha estado destruyendo la infraestructura del país, que no es reparada o renovada adecuadamente, y además ha recurrido a la emisión monetaria sin respaldo ni vergüenza. El coste de que Cuba luzca un irracional índice de médicos por habitante es que sus calles, edificios, industrias, máquinas o equipos sean cada vez más ineficientes, lo que junto a la expansión monetaria provoca que los salarios sirvan cada vez para menos. Este proceso de degradación es largo y difícil de ver en la cotidianidad. El gobierno cuenta con esto último y lo esconde mientras alardea de vacunas. Sin embargo, andar durante el día y ver a La Habana que se derrumba, o andar durante la noche y ver una ciudad muerta, son suficientes evidencias de que los logros de la revolución son insostenibles. Constituyen una enorme estafa que ofrece un presente mediocre a cambio de un futuro peor. Para el 2021, año 1 después de la unificación monetaria, el gobierno concibió un déficit fiscal de 86.700 millones, 18% sobre el PIB, algo enorme teniendo en cuenta que lo recomendable, sin que exista consenso, es no sobrepasar el 3%. A esa previsión, súmese los varios de miles de millones que está costando rectificar los errores de la tarea de ordenamiento. Para la agricultura, 3.400 millones, para las medicinas, 3.000 millones, y aunque no especificaron cuánto costaría la modificación de la tarifa eléctrica, estimaron 5.000 millones el sobrecosto si aumentaba el precio del petróleo, algo que lleva meses sucediendo. Agréguese además los aumentos salariales posteriores al 1 de enero, el aumento de los subsidios de los materiales de la construcción y algunos otros movimientos pequeños, pero que suman. No parece tampoco probable que los ingresos del Estado vayan a mantener en lo previsto. Cuando se publicó el presupuesto a fines de 2020, la pandemia parecía estar controlada en la isla, pero esto involucionó aceleradamente a principios del año actual a causa de un pésimo protocolo de atención a viajeros procedentes del exterior. Aún dando por bueno los ingresos previstos y sin contabilizar los gastos extras asociados al repunte de los casos de COVID-19, el déficit del país sobrepasará ampliamente los 100.000 millones, bastante más que el 20% del PIB. Para contener tal debacle, la tarea de ordenamiento reajustó las cuentas públicas a favor del gobierno, que se liberó de una buena parte de lo que indebidamente llama subsidios y gratuidades. Además aumentó los precios de lo que vende proporcionadamente más de lo que paga en los salarios, pero el agujero es tan enorme que ni así lograron cubrirlo. El único modo de invertir este insostenible desequilibrio presupuestario pasa por reducir gastos o aumentar ingresos, pero en ambos sentidos el gobierno está limitado. Ingresos. En Cuba no crecerá significativamente sin un aumento considerable de la productividad, algo que requiere un fuerte desembolso de capital para recuperar aquello que el castrismo destruyó. Esta inversión solo puede venir del exterior,
ya que Cuba ni tiene ahorros ni puede ahorrar, pero esos capitales no vendrán sin un cambio real del modelo económico, incluso puede que de político. Gastos están en un mínimo tal que cualquier reducción impacta inmediatamente en la vida del pueblo. Acaban de anunciar que reducirán la venta del siempre escaso pan librado, que recortarán el transporte público y ya se avisoran los apagones planificados. El margen del Estado para reducir costos es tan estrecho como lo que tarde la gente en protestar por la agobiante situación. No hacer nada tampoco es una opción para la dictadura. Equilibrar el déficit es inaplazable si quiere que la inflación no pulverice la moneda y los salarios, o que el riesgo de invertir en Cuba siga elevándose. En cualquier caso, lo que sea que intenten Canel y su banda para reducir el déficit fiscal irá en contra de su capacidad de control de la sociedad, control que no quieren ceder. El castrismo está empantanado. Como diría alguien muy cínico, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Siguiendo con las noticias, ¿cuántas cosas podemos hacer en Cuba?, afirma Díaz-Canel tras recibir el título de doctor en ciencias. La ceremonia fue encabezada por el ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido. El mandatario cubano y títere castrista recibió el título de doctor en ciencias en una ceremonia encabezada por el ministro de Educación Superior, que tuvo lugar en la Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu. Según reportó el portal oficialista Cuba Debate, Díaz-Canel, quien el pasado 23 de marzo defendió su tesis titulada Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible de Cuba, agradeció al Centro de Estudios por el emotivo, culto y trascendente acto en que participó el conjunto de música antigua Ars Nova y el trío Tro Barroco. ¿Cuántas cosas podemos hacer en Cuba?, afirmó el mandatario, quien elogió al resto de los graduados por el compromiso revolucionario y la participación en el empeño de promover investigaciones que aporten al desarrollo económico y social para llegar a la anhelada prosperidad. Cuando se observa la diversidad de saberes en los cuales se han desarrollado esas investigaciones, no cabe duda que la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas lidera un robusto programa de doctorados y que es uno de los centros de educación que está a la vanguardia en Cuba con relación con las ciencias y la innovación, afirmó sobre el Centro de Estudios el títere castrista. Respecto a su tesis, muy cuestionada por los usuarios en redes sociales por hacerla en medio de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica más severa que ha atravesado Cuba desde el llamado periodo especial, Díaz-Canel dijo que fue un proceso de crecimiento para todos, como revolucionarios y como profesionales. Tenemos el honor y la satisfacción de contribuir, aunque sea con un granito de arena, a ese esfuerzo que se hace y necesita multiplicar el país para, desde la investigación científica y con la innovación, aportar a la solución de los problemas más acuciantes de Cuba, agregó. La institución educativa, por su parte, felicitó al primer secretario del Partido Comunista de Cuba por su madurez científica y el compromiso con el desarrollo de Cuba. En 2020, cuando apareció en la prensa cubana un texto académico firmado por Díaz-Canel y el presidente de la Cátedra de Ciencias, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana, Jorge Núñez, numerosos académicos cuestionaron la transparencia del proceso. Según los especialistas, este tipo de trabajo requiere una serie de plazos y procesos de revisión anónima que difícilmente pueden efectuarse en tiempos tan breves como los que mostraba la publicación. Además, resultó llamativo que, aunque sea Núñez quien mayor experiencia tiene en este tipo de informes, el nombre que apareció como autor principal fue el de Díaz-Canel, quien se graduó como ingeniero electrónico y fue docente de la Universidad Central Marta Abreu. Antes de dedicarse por entero a la política, suele hablar frecuentemente de aplicar la ciencia a la gestión administrativa. Sin embargo, en sus casi 3 años de designado por Raúl Castro al frente de la dictadura, el país está con una economía en caída libre. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.